Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en la sexta edición de nuestro seminario de Filosofía y Cine. Este año con el título que iremos poco a poco descifrando, de las películas son una conspiración. Muchos de los que estáis aquí sois fieles al seminario y amantes del cine, de manera que creo que entendéis que este seminario, como los que hemos hecho hasta ahora, pero especialmente este seminario, requiere de nosotros un desbordante amor a las películas y a lo que las películas nos enseñan. Quiero dar las gracias a la Universidad Católica que acoge este seminario, especialmente a Ginés Marco, que está con nosotros, a José Alfredo Pérez, por cedernos una vez más la sala para podernos ver, para poder hacer también las cosas de una manera presencial. Y quiero dar también las gracias a Lía, Carmen, que hacen posible que todo este aparato técnico nos ayude. Gracias a los que estáis aquí y al otro lado de la pantalla, y gracias especialmente a Antonio Hurtado, Piti, para sus amigos, que es el director de programación de la Filmoteca Valenciana. Gracias a la Filmoteca Valenciana, que proyecta, como sabéis, 2 pases de cada una de las películas que hemos escogido. Ayer muchos de vosotros pudisteis ver Casablanca, podréis verla también en el segundo pase el sábado, y así con todas las películas, con la única excepción de Saint-Jacques, cuya única proyección será el miércoles, porque la del jueves coincide con la exposición. Pero está el miércoles para poder verla como merece en la pantalla grande. Pues Antonio Hurtado nos ha acompañado en esta aventura. La presencia de la Filmoteca para nosotros es esencial, y cuando organizamos este seminario yo tenía claro que Antonio Hurtado debía presentar Casablanca, que es la película con la que empezamos. Creo que vais a ver, pero lo iremos viendo, que las películas están todas ellas relacionadas, alguna es un remake de alguna otra, todas ellas están apelándose entre sí, incluso con una especie de apelación a banda, el celuloide, podríamos decir, y sin duda que con Casablanca vamos a tener la ocasión de empezar muy bien. Josh Steiner, el crítico literario, tiene alguna página, pero la verdad es que no la he encontrado. Estoy seguro de haberla leído, pero no la he encontrado, en la que dice que formaba parte de un club, el Club Casablanca. Se reunían en Cambridge y ponían la película y le quitaban la voz, y todos los miembros del club iban recitando la película conforme las escenas, es decir, se las sabían de memoria. Yo creo que muchos de nosotros podríamos hacer lo mismo, poner la película, quitarle la voz y empezar a hablar con Rick, con Víctor Laszlo, con Ilsa. Casablanca suscita este tipo de apasionamiento, pero sin duda esconde muchas cosas, y creo que Piti es la persona más indicada. Piti, muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes. La verdad es que otros años no me ha tocado inaugurar el seminario, y la verdad es que estoy pues un poco, no digo nervioso, pero sí un poco, con mucha responsabilidad de, digamos, de dar digamos, la salida al seminario. Y sobre todo porque, ¿qué decir de Casablanca? Se ha escrito tanto, se ha dicho tanto que ríos de tinta sobre, de hecho, no sobre la película, sino sobre todo sobre el carácter mítico de la película. Yo voy a dejar, menos en algunos aspectos que voy a referirme, voy a dejar de lado todo el tema de la mitología en torno a la película, y me voy a centrar en la película como texto fílmico, a lo mejor de ciertos análisis que pueda plantear o ciertas cuestiones que puedo exponer, pues podemos deducir por qué se ha convertido en una leyenda o por qué es un artefacto mítico. Pero a mí lo que me interesa es básicamente el discurso fílmico que propone, y sobre todo también el contexto en el que surge la película. Es decir, ¿en qué coordenadas podemos inscribir en Casablanca? Es lo que más me interesa. Porque, ya digo, hay tanta literatura sobre la película, tanta leyenda,
tanta leyenda, no sé, haciendo la broma urbana o no, que no me importa para nada en este momento si realmente Casablanca es el producto de un azar, si la escritura del guión y el proceso de rodaje fue caótico, si es, y digo, el producto de una serie de circunstancias azarosas. Realmente se ha escrito tanto y se ha dicho, yo digo, muchas cosas que no son verdad, que forman parte de todo ese entramado legendario que rodea la película. A mí lo que me importa es plantear como enunciado y como de la charla es si Casablanca es un paradigma del cine clásico made Hollywood. Sí responde a lo que llamaríamos los postulados, los principios del cine clásico. Es decir, para plantearlo, en qué sentido, digamos, la película responde o no a ese modelo clásico, a ese sistema de producción que llamamos Studio System, un sistema de estudios, y si es, ya digo, es un producto emblemático, si le podemos etiquetar como film canónico de ese Hollywood clásico. Es lo que más me interesa, sobre todo en relación también a dos aspectos básicos. El tema del arquetipo, sobre todo centrado en la figura del personaje, en la figura y en el personaje de Bogart, es decir, la idea de arquetipo clásico, si ese Bogart, ese personaje responde a un cierto arquetipo, y también la adscripción genérica de Casablanca, inscripción o la naturaleza genérica del film Casablanca. Serán dos. Y finalmente también hay otro elemento que parece para mí fundamental y que lo voy a relacionar con otras dos películas, no sé si va a tener tiempo para poner imágenes, pero voy a hacer un cierto juego comparativo con dos películas que pertenecen a dos géneros diferentes al de Casablanca, que son Los violentos años 20 de Raoul Walsh y El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford, para hablar de la dialéctica historia en minúsculas, la historia ficcional y la historia con mayúsculas, donde esa dialéctica, esas relaciones entre relato y discurso ideológico. Son cuestiones que creo que están planteadas de forma muy evidente, muy lúcida y muy clara en el discurso de Casablanca. Como he dicho, Casablanca se inscribe en unas coordenadas determinadas dentro del Hollywood clásico, y creo que el hecho de ser una película emblemática de ese cine clásico puede explicar en parte su éxito, es decir, que su éxito y su fama está relacionado con el lugar que ocupa la película en ese periodo denominado que lo que llamamos la Golden Age del cine americano, es decir, la edad de oro del cine americano. ¿Qué datos manejamos para plantear que es una película, digamos, de la factoría Hollywood, que es producto de esa fábrica de sueños? Pues por un lado, que es una típica película de estudio, en concreto de la Warner. Es una película que responde a los parámetros de producción, no ya de Hollywood, sino en particular del estudio Warner. La Warner es un estudio que aplica una filosofía empresarial de bajo coste y de ejecución rápida a la hora de encarar sus producciones. Y además, dentro del ecosistema Hollywood, diríamos, es uno de los estudios más progresistas, más liberales. De hecho, se alinea con las políticas del New Deal, con las políticas rooseveltianas, incluido, y este es el caso de Casablanca, se reivindica desde Casablanca no la neutralidad, no el aislacionismo, sino la intervención en la Segunda Guerra Mundial.
Por lo tanto, vuelvo a decir, es una película de Warner y por lo tanto es un producto inequívoco del Studio System. Lógicamente, en principio, Casablanca no deja de ser una pieza más de las 50 películas que Warner hizo en el 1942. No es más ni menos que el resto de la producción anual de ese año de la Warner. Por lo tanto, responde a esa producción estandarizada y serial del sistema de producción industrial y comercial de Hollywood. Y también está basado en dos, digamos, sólidas patas de ese sistema de estudios, que es el Star System y la política de género. Entonces, ¿es una película de género? Sí. Lo que pasa es que ahora después lo veremos con más detenimiento, no corresponde a una, y no se escribe exactamente a un género único. No se escribe en un género único, ni responde a los parámetros o las convenciones exclusivamente de un discurso genérico específico. Pero eso no quiere decir que no sea cine de género, que no sea cine clásico, que no sea cine del Hollywood, del estudio, de la época dorada de Hollywood, en el marco del sistema de estudios. Por lo tanto, Casablanca, como el resto de películas, en este caso de la Warner de ese año, se concibe y se fabrica siguiendo las reglas industriales que regían en ese momento. Así, desde la puesta en pie del proyecto, desde el principio del proyecto, que comienza, como muchas otras películas, comprando los derechos de una obra teatral, por cierto, inédita, y que no se había visto. Comprando, digo, los derechos de una obra inédita que no se había representado y que la Warner compra por $20.000. Y a partir de ahí es la obra Everybody Comes to Rix, y toda la gente va a Rix, hasta el montaje final, del cual Michael Curtiz, el director, no tiene ninguna función. Y bueno, pasando por las lecciones de todas las piezas del equipo, digamos, todo eso es responsabilidad básicamente del productor de la película, que es Hal Wallis, a la sazón jefe del estudio, no dueño, no los Warner, que son los hermanos Warner, Jack sobre todo, sino el jefe del estudio. Por lo tanto, es proyecto Hollywood, donde quien tiene la última palabra es la instancia de la producción. En este caso, encarnada en la figura de Hal Wallis. De hecho, se barajaron, se supone y se dice varios nombres para la dirección. William Wyler, etcétera, etcétera. Finalmente, la dirige un cineasta, un director de estudio, que trabaja para la Warner, que está en nómina de la Warner, y es Michael Curtiz, que es un cineasta todoterreno, que previamente, por ejemplo, a Casablanca ha hecho varias películas de cine de aventuras con otro arquetipo básico encarnado por el actor Errol Flynn. Con Robin Hood o con La Última Carga, o las películas de piratas, con sus piezas, con sus títulos del mundo de la piratería. Lógicamente, también Wallis encarga y elige, en este caso, a un elenco de solventes guionistas. Hay varias manos que escriben el guión de Casablanca. Y después, lógicamente, se decide todo el casting. Y es verdad que al final hay una afortunada elección de actores, tanto de los protagonistas, actores principales, como los secundarios, que es una pleyade impresionante. Es decir, que hay hasta 34
nacionalidades entre el equipo técnico y sobre todo el equipo artístico y de actores de la película. Y digamos que la confluencia de esas piezas del equipo técnico, artístico y de producción, pues que a lo mejor entran en una especie de ebullición de gracia, encajan todas esas piezas y dan lugar a Casablanca. Por eso digo que me importa muy poco, por lo menos en esta charla, toda la mitología en torno al guión y al proceso de rodaje, etc. Lo importante es que hay un producto de ese trabajo colectivo dirigido por Wallis que da lugar, el producto es Casablanca como película. Pero lo que hay que reconocer desde el principio es que es una película que tiene éxito comercial, que se hace rápidamente un título muy popular por varias razones. Entre otras cosas, porque está nominado a 7 o 8 Oscars y gana 3 Oscars. Sigue existiendo en la actualidad que una película que gana el Oscar y va a la mejor película, pues es raro que no tenga una trayectoria comercial exitosa y que no se convierta en un título más o menos popular. Por lo tanto, eso por un lado. Por un lado, gana el Oscar a la mejor película, sí, lo más importante, el mejor guión y a la mejor dirección. Por otro lado, es curioso, pero es una película que se filma al muy poco tiempo, y es decir, se levanta el proyecto a los pocos días de que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial, a los pocos días del ataque a Pearl Harbor. Se desarrolla todo el proceso de escritura del guión, de rodaje, de montaje, de premiers, durante todo el año 42. Sí, cuando ya Estados Unidos ha intervenido directa y plenamente en la Segunda Guerra Mundial. Y curiosamente, el estreno comercial en Estados Unidos de la película coincide con un encuentro internacional de los aliados en Casablanca. Si ponen a Casablanca en el mapa, si alguien no sabía dónde estaba Casablanca y que era Marruecos, como protectorado francés, curiosamente, a lo mejor los astros en parte estaban todos compinchados para que Casablanca, digamos, desde el principio tuviera un arranque exitoso y se convirtiera en una película, ya digo, con un cierto reconocimiento crítico, pero sobre todo como película popular. Una película popular que la gente, con el paso del tiempo, con las nuevas generaciones, lo que hizo es que esa película de éxito comercial y popular se convirtiera en una leyenda, se convirtiera en una película de culto, como antes ha dicho en la presentación Antonio, en Cambridge de Massachusetts, Cambridge de England. No, pero también era en Harvard y demás. Era el tema de que se creó una cofradía, digamos, amantes, una especie de una cofradía de amantes de Casablanca, tanto en Estados Unidos como en Cambridge, y que, digamos que en ese momento catapultó la película digamos, a ese nivel de film de culto y mítico. Eso es evidente. Y ya después hablaremos, para terminar, cuando retomemos el tema, la figura de Woody Allen y de sus sueños de seductor. Y el revival fundamental de la figura de Bogart en los años 70. Pero bueno, entonces, como no vamos a tener mucho tiempo, porque hay poco contenido, no creo que vamos a ver muchas imágenes. Lo que sí quería plantear es que Casablanca comparte con muchos films
de ese momento, de esa época, que se desarrollan, que se producen y tienen lugar durante la Segunda Guerra Mundial, comparten esas circunstancias históricas, este conflicto bélico, y muchas de esas películas tienen, digamos, su sentido en un sentido ideológico. Su sentido responde a unas necesidades ideológicas. En este caso, Casablanca responde a un discurso y a una necesidad ideológica muy clara, que es la lucha contra el nazismo, la defensa de la democracia y el apoyo a los aliados y fuerzas antifascistas. Ese es el discurso ideológico que subyace a esta historia de ficción. Como he dicho antes, Hollywood se hizo eco de todas esas necesidades ideológicas y muchas de esas películas tienen un componente propagandístico. Y como antes también he dicho, la Warner participa de forma activa en esa campaña de propaganda política, en este caso en favor del intervencionismo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, tenemos espectáculo y propaganda política. El cine de Hollywood no deja de ser un cine narrativo que tiene su estrategia comunicacional en lo que se llama la invocación espectacular de lo real. Y aquí lo real, el referente, es el conflicto bélico, político, que se desarrolla en ese momento. Por lo tanto, la historia que se nos narra, el relato que se pone en pie en Casablanca, está al servicio del mensaje o discurso ideológico que subyace a la acción dramática y al desarrollo narrativo de la historia. Por lo tanto, por eso hablo de historia con minúsculas, historia ficcional, e historia con mayúsculas, en este caso una historia de los años 40 del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente, este discurso ideológico que planea por toda la película de Casablanca, como he dicho, está inscrito implícito en el relato y lo orienta ese relato en una dirección determinada. Por lo tanto, en Casablanca se establecen unas relaciones muy claras entre el universo diegético, la historia ficcional y el referente histórico al que se remite. Tanto la historia como los personajes. De hecho, si analizamos la película desde el punto de vista narrativo, de la estructura dramáticas y narrativas, y en relación a los personajes, veremos que existen dos líneas narrativas en la película, entrelazadas. Una que llamaríamos, para entendernos, de aventuras políticas en plena Segunda Guerra Mundial, y otra línea narrativa que se nos cuenta una historia de amor entre Bogart y Ingrid Bergman. Están entrelazadas, ¿vale? Entrelazadas, muy entrelazadas. Porque la gran pregunta es, ¿por qué renuncia Bogart al amor finalmente de Ingrid Bergman? ¿Por qué? ¿Porque no se quieren? No. Porque la pasión existe. Y, por ejemplo, todas esas tonterías de que no sabían cuál era el final, de que Michael Curtis decía que ella no sabía con quién se iban a quedar al final. A ver, la película está clarísimo. Si no se queda al final no es porque no estén enamorados y no se ponga en escena una historia de deseo pasional. No se queda con ella y no se... por otras razones, que están en la instancia ideológica de la película, que responden a la instancia ideológica. Y de ahí mi comparación con dos películas, como son Los violentos años 20 y El hombre que mató a Liberty Balance. En esos dos casos, en el caso del violento de los años 20, es mucho más trágico porque la película acaba con James Cain muerto, pero sacrificándose en las escalinatas de una iglesia. ¿Por qué se sacrifica? Porque simbola. Porque está enamorado de la chica, que no le hace ni puñetero caso, pero y la chica está casada con un personaje secundario totalmente, pero que representa las políticas del New Deal
es un abogado ayudante fiscal que está luchando contra el gangsterismo, contra la lacra del gangsterismo, que es representado por el arquetipo que encarna James Cain. Es decir, se inmola en nombre de un discurso ideológico, la política rooseveltiana de acabar con ese fenómeno del gangsterismo que surge con la ley seca. De hecho, ¿quién abole esa ley? La administración de Roosevelt. Y, por lo tanto, y en el caso de El hombre que mató a Liberty Balance, fijaros que en las tres películas hay un triángulo amoroso. Tanto en los 500 años 20 como El hombre que mató a Liberty Balance, la chica, es decir, entre Jimmy Stewart y John Wayne, con quien se queda. ¿Pero por qué? Porque es que estás más enamorado de Jimmy Stewart. ¿Por qué? Porque John Wayne, que es un titán que ayuda a imponer la civilización y la ley en el oeste, es un representante de esa viejo oeste y salvaje oeste, y por lo tanto tiene que desaparecer de la historia, porque quien tiene que prevalecer es el arquetipo de Jimmy Stewart, que representa todos los principios de la imposición de la ley, de la civilización en esas tierras hostiles, salvajes del Far West. Por tanto, lo que pasa es que el discurso ideológico no se puede iniciar de forma explícita, directa, sino que tiene que enmascararse en una trama de ficción donde el elemento, curiosamente, en esas líneas, siempre esa línea narrativa existe, digamos, de tipo sentimental, amoroso, existe. Y se supone que siempre esos personajes se renuncian, se sacrifican con ese componente melodramático en aras de ideales superiores y de principios y valores que están por encima, como dice en la película al final, de nosotros tres que somos en este mundo caótico y en este mundo, en este caso, en plena guerra mundial. Por lo tanto, por lo tanto, Casablanca, con esta comparación que he hecho con dos films tan importantes de dos géneros, uno el western y otro el cine de gastes o cine negro, digamos, todos los tres veis que responden a ese tipo de discurso clásico, donde el elemento, digamos, el relato de ficción, la historia... Bueno, he llamado ya a Macre y dice que en 2 horas vendrán. Un plazo de 2 horas. Fijaros tiempo, pero como si os acordáis del principio de la película, empieza con lo que se llama una instancia o sintagma discursivo muy típico de la época, que es el collage. Normalmente el collage remite al discurso ideológico, a la historia con mayúsculas. Es una voz over que, digamos, es un narrador, que es el narrador, digamos, extradigético que en este caso inscribe la historia de ficción en un marco histórico. Eso pasa también en el inicio de los 500 años 20, cuando se utiliza el sintagma discursivo del collage, donde lo que hacen es situar la historia con minúsculas en el marco de la historia con minúsculas. Vamos un paso más allá. Entonces, el tema del arquetipo
Bogart casi como arquetipo. Ya no el arquetipo que encarna Bogart, en este caso que llaman, sino que Bogart casi como un arquetipo. Y ahora vamos así a poner, a ver si soy capaz. Aquí, ¿dónde es? Aquí, perdón, aquí. Sí, ahí. Vamos a... Sí, primero. Eso. Ahora cuando Sí. Bueno, vamos a ver cuándo aparece por primera vez Bogart en la película. Es muy curioso. Es decir, vemos una mano firmando un talón que pone Rick, por lo tanto sabemos que es el dueño de... Y fijaos esta panorámica rápida en el que ya encuadra en primer plano a Bogart. Por lo tanto, estudio Star System, es decir, hay una triada fundamental en el cine clásico y es si te identificas con un personaje es a través de la obtención del primer plano. Es decir, personaje, actor, primer plano. Entonces, fijaros, pero antes de que entre en campo, antes de que veamos el rostro de Bogart encarnando a Rick, hemos visto en un plano de detalle una serie de elementos, decimos de atrezo, entre iconográficos y escenográficos, que definen al personaje, incluso el gesto. ¿Sí? El gesto de firmar, pero es que es un hombre de acción. Alguien que toma decisiones, firma, al margen de reconocer que vamos a descubrir quién es Rick, está actuando, decidiendo. Por otro lado, hay una copa de champán, vacía. Después se declarará qué nacionalidad tiene, le pregunta, dice, borracho. El cenicero fumando, otros elementos característicos. Y vemos de forma muy parcial un tablero de ajedrez. Es un personaje, lo que llamamos un aventurero maduro, no es el saltimbanqui juvenil que representa el arquetipo de Errol Flynn, por ejemplo, el Robin Hood, sino es ya un héroe maduro que tiene un pasado a sus espaldas, solitario, juega solo contra sí mismo, reflexivo, se dedica a jugar al ajedrez, más allá que de Bogart parece que le ha gustado mucho. Por lo tanto, fijaros, esa economía de medios para ya identificar a Bogart. Por tanto, lo que pasa es que Bogart, y como digo antes, vamos a entrar en la cuestión del género, el arquetipo de Bogart no es un arquetipo, digamos, unidireccional, uniforme, sino que, digamos, es el ensamblaje, sobre todo, de dos tipos de arquetipo genérico. Por un lado, el arquetipo del cine, de los géneros de acción, llámese western, cine negro, sobre todo, tal, y el arquetipo que corresponde a lo que llamaríamos ese magma del género melodramático, del melodrama. Pero lo fundamental es que hemos dicho que, en cierto modo, por un lado, esa especie de discurso de ficción, de aventuras políticas, casi también con elementos de cine negro, cine de aventuras, etcétera, es decir, en un marco exótico, Casablanca, ese exotismo colonial, curiosidad.
por un lado, esconde, ya he dicho, ese discurso ideológico, y por otro lado, esconde toda esa tentación melodramática del texto de Casado. Porque, en definitiva, hay una línea narrativa clarísima, que es esa historia de amor y de desengaño amoroso, de ruptura de una pareja, de ese problema, el melodrama de que habla del deseo, de la melancolía, del dolor, del paso del tiempo. Todo eso está presente en la película. Pero, claro, lo interesante, que eso se verá en otros personajes de Bogart, tanto en el estricto marco del cine negro como en el cine de aventuras, etcétera, etcétera, es que es un personaje, digo, ambivalente, o digamos que como personaje en él confluyen eso. Por un lado, esa idea de personaje de aventuras, de personaje duro, digamos, curtido en 1000 batallas, que como tal personaje de hombre de acción no, digamos, exterioriza sus sentimientos. Digamos, se le niega esa extroversión emotiva o sentimental. No sé si va el tiempo, pero es que creo que no hace falta ni ponerlo, porque acordaros en el flashback, cuando va a estar en la estación, cuando recibe la nota de Ingrid Bergman, vamos a ver si lo podemos poner, porque eso... Bueno, hay una cosa muy curiosa, y es, no lo vais a ver, pero me tenéis que creer. ¿Cómo aparece, igual, fijaros cómo aparece Bogart en la película, por primera vez? ¿Cómo aparece por primera vez el personaje que no habla de ella, como es que habla de Ilsa? ¿Cómo aparece por primera vez? Entrando en Rix, acompañado de su marido. Por lo tanto, ella no aparece sola. Ella está asociada directamente a lo que representa Víctor Laszlo. Todo lo que representa Laszlo como representante o líder antifascista de la resistencia, digamos que ella como personaje está asociada a los valores, a los principios que representa su marido. No aparece sola. Después sí, pero la primera vez que aparece en el relato, aparece junto a su marido. ¿Vale? Eso es muy importante. Todas estas cuestiones voy a estar planteando para después en el coloquio todo lo que queráis en que podamos incidir o... Daros, como película clásica, el flashback se introduce con los, digamos, parámetros visuales, formales típicos para que no desorientar al espectador. A través del humo se disuelve, la imagen se evapora, se disuelve y aparece ya París con el arco de triunfo. Pero él está, fijaros, es muy interesante. Es una pena. Es que se ha quedado colgado. Una pausa otra vez. Voy a dejar de compartir un momento. Creo que yo siempre tengo muy mala suerte con las fotos. Pero las sabemos de memoria. Bueno, bien, pues voy a ver. Fijaros, él está bebiendo, es decir, está con la botella vacía, empieza el flashback. El flashback acaba con un beso de ellos dos y la cámara
la cámara desciende y ella, sin querer, tira la copa o el vaso. Cuando regresemos al presente, él tirará también la botella o la copa o el vaso. Es decir, hay una correspondencia entre el final del flashback y la vuelta al presente, es decir, el fatum. Es decir, la idea del flashback es que es una vuelta al pasado. Lo que ha sucedido ya ha sucedido. Y esa idea del destino está clarísimamente siempre en el cine clásico y todo como en el cine negro, que utiliza mucho el mecanismo del flashback, es que la historia ya ha pasado y en este caso aquí. Entonces, bueno, esto la fama. A ver, ¿quién me dice qué sucede aquí, metafóricamente? Está claro. Hemos dicho que si es un personaje que sí tiene mucha sentimentalidad, pero no puede expresar, porque es un hombre duro del cine de acción. El héroe maduro, que no se deja teóricamente arrastrar por los sentimientos, aunque tiene toda una gran emotividad interna, pero que no puede exteriorizar. Lógicamente, ella llorará en la película, pero él no puede llorar. ¿Y cuál es la metáfora de las lágrimas? La lluvia que emborrona las letras de la nota. Es decir, son sus lágrimas, pero él no puede llorar. Ahí, en este momento de condensación metafórica tan impresionante, está la quinta esencia de lo que representa Bogart como arquetipo. Casablanca y en otras películas. ¿Vale? ¿Ves? Como... Pues, a ver, cuando hemos dicho que es Lucas, que después nos enteramos como que Diego sería un aventurero simbólicamente ¿ves? El vaso que tira cuando está borracho. Pero fijaos, a través de los diálogos y de su relación con los personajes nos enteramos que él tiene un pasado oscuro, digamos, que se va, digamos, aclarando o que se va poco a poco. Y nos vemos que es un personaje, es decir, un aventurero de la generación perdida, que ha estado en la Guerra Civil Española, digamos, en las brigadas internacionales, el bando republicano, ha estado en Etiopía, aunque dice que como especie de contrabando de armas, pero en definitiva, y eso renuncia a todo ello por un desengaño amoroso. Pero digo, las dos historias están entrelazadas a través de toda la figura de Bogart. ¿Y él qué hará? En aras de esos valores universales de la democracia, de los valores antifascistas, renunciará finalmente, se sacrificará por la causa, los saques noble, y se volverá a ser esa figura antifascista, aventurera, que toma decisiones. ¿Quién, aunque sea ocultando sus verdaderas intenciones, quién al final mueve todos los hilos para que se desemboque en esa final, en esa maravillosa secuencia final de la película? Pues él. Por tanto, pues esa idea de que el fondo es un personaje que en un momento dice que solitario, huraño, que no quiere saber nada de nadie, es decir, insolidario, pero finalmente dentro de él hay una pulsión para actuar, en este caso solidariamente. Hay, a lo largo de toda la película, a pesar de que él dice que no se casa con nadie, que él es neutral, claro, es que él representa en principio esa
posición simbólica de la América aislacionista que reivindica la neutralidad y que finalmente abandona y participa activamente apoyando la causa aliada. Es un personaje que simbólicamente representa lo que es en ese momento la posición del gobierno y del rey de Rusia. Entonces, pero todo esto está bajo el paraguas de una historia de ficción donde todo, se supone, ese desarrollo lógico del personaje tiene que ver con su historia personal, en concreto su historia amorosa con el gobierno. Y ahí actúa, digamos, en ese juego. Es decir, por lo tanto, Logente es un personaje melodramático que tiene una herida no supurada todavía. Es un personaje con una carencia emocional, pero que superará, digamos, ese trauma inscrito en el pasado a través de volver a recuperar su dignidad como personaje, asumiendo de nuevo el modelo de personaje antifascista, comprometido, solidario, que a lo largo de la película se ha manifestado a través de diversos gestos, como ayudar a la pareja búlgara, dejando de ganar a la ruleta, dejándoles entre comillas, o pues permitiendo que la orquesta del Rick toque la marsellesa, etcétera, etcétera. Ese desprecio manifiesto por los nazis y concretamente por el personaje del coronel, y curiosamente, ¿por qué desemboca? Es decir, esa historia de amor, esa argucia de esa historia de amor desemboca en una gran amistad. Eso está totalmente dibujado a lo largo de la película por esa complicidad entre el prefecto de policía maravilloso Claude Rains, que es un cínico como él, un supuestamente descreído, un escéptico, pero que tiene una sintonía, una mutua simpatía que se corresponde entre los dos personajes, que acaba desembocando en que mientras Laszlo ya representa toda esa lucha antifascista, ellos acá empiezan esa lucha antifascista, él recuperando ese papel que tenía en el pasado y nuestro querido Claude Rains tirando la botella con un gesto simbólico, tirando la botella de Vichy y fundiéndose en una sola imagen, digamos, en una sola figura, disolviéndose en la niebla, yendo hacia un futuro incierto, pero un futuro de acción, de un futuro de compromiso común por la lucha en pro digamos, de los derechos humanos, del antifascismo, etcétera, etcétera. Y para acabar, vamos a poner que seguro que me pido ahora para volver aquí. Vamos a poner el principio de la película Sueños de seductor de Woody Allen. Porque lo que he dicho antes es que, bueno, en la película y la obra del año 72 de Woody Allen, digamos, consolida y vuelve a darle vida y consolida el mito de Casablanca. Y en particular el mito de Bogart. Permitidme una cuestión de biografía personal. Cuando yo empecé a ver cine de adolescente fue cuando una distribuidora hubo a nivel mundial una reposición de varias películas de Bogart
y en España, afortunadamente, una distribuidora muy pequeñita, trajo 7 títulos. Cayo Largo, Sueño Eterno, Alcohol Maltés, Casablanca, Tener o no tener, la del High Sierra, es decir, El último refugio, y una película anterior que era El bosque petrificado, donde él era un personaje secundario. Bueno, eso podremos después hablar si volvemos a hablar de él. Y me acuerdo que vi esas 7 películas en muy poco tiempo, ¿verdad? Y claro, descubrí qué era el cine negro, qué era el cine clásico y la figura emblemática de Bogart, que en sí mismo es como un arquetipo. Bueno, vamos a ver. Entonces, lo interesante del principio es... Empezamos una película en que en toda la pantalla se ven unas imágenes de Casablanca. Después se desvelará que esas imágenes de Casablanca están en una pantalla, se está proyectando la película en una pantalla y alguien en el cine la ve. Y eso permite a la idea de esa comunión que ya existía, de esa especie de cofradía, que se reunía para rendir culto a Casablanca. Y qué mejor culto, todo culto del mito necesita un templo. Y un templo, en este caso, es la sala de cine. El templo es la sala de cine donde una serie de cinéfilos comparten esa comunión ritual ante las imágenes de Casablanca. Aquí esa es la famosa secuencia final. No sé si se ve muy bien. Ahora sí. Es que a ver. Si os dais cuenta, de repente hay un primer plano de alguien que está viendo la película. ¿Y dónde se reflejan las imágenes? En las gafas. Al margen de toda esta retórica visual, ¿qué significa? Pues significa, desde el punto de vista, que ese reflejo de la pantalla y de las imágenes que se ven en esa pantalla, en las gafas, en este caso de Woody Allen, sugiere literalmente cómo esas imágenes penetran en la mente del espectador, cómo invaden y alimentan el imaginario cinéfilo de esos que participan como espectadores viendo la película. Sí, literalmente esas imágenes salen de la pantalla, se reflejan, y digamos, de la pantalla, digamos que lo importante ya no es la pantalla, lo que se ve, sino desde dónde se ve, desde la sala de cine. Casablanca pasa de la pantalla a la sala, a la mirada del espectador, y de ahí cómo se convierte en todo en un imaginario colectivo, en un imaginario cinéfilo, que ya digo, está representado metafóricamente, simplemente por esas imágenes reflejadas en las gafas de Woody Allen. Y fijaros, vemos entonces el rostro impávido de Woody Allen como una especie de absorto y una especie de ensoñación. Y fijaros, este es el famoso plano que digo al final de la película. De hecho, está fuera de ojo cuando tira la botella, no se ve, porque en el montaje que ha hecho Woody Allen hay partes de la secuencia que están en off, y lo que vemos es a él mirando, solo se oye la banda sonido, en este caso, fijaros,
esa complicidad, los gestos de aceptación. Y como he dicho, ese plano con grúa, donde esas dos figuras digamos, se funden en una sola en medio de la nieve. Y él es como despertar de ese trance. Fijaos, ahora se encienden las luces de la sala y él está como despertando de ese trance, de esa insomniación en el que ha estado absorto. ¿Sí? Está como... vuelve a la realidad. Y ahora digo, yo no soy Bogart, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Aquí. Bueno, ¿veis? Además de que sea una parodia de la película y de la figura arquetípica de Bogart como seductor, bueno, pero lo que me interesaba era esa relación de las imágenes de Casablanca con el espectador, en este caso encarnado por Woody Allen, y ese diálogo que se establece con la pantalla, entre la sala y la pantalla. Para terminar, la película, y eso si queréis lo podemos retomar después, ahora en el diálogo, en el coloquio, es una película que, he dicho, siendo una película de género, no se ascribe a ningún género, a un género en particular. Es verdad que la geografía del universo Hollywood es una geografía, digamos, compartimentada en varias regiones que sean los géneros. Pero a veces, y que normalmente había una constelación de géneros más o menos puros, pero algunos casos, dentro del propio Hollywood clásico, había algunas manifestaciones, digamos, textuales que escapaban del rígido adscripción a un género en particular. Y Casablanca, aun siendo una película emblemática y modélica del Studio System, es una película, digamos, que en ese caso, permitid un poco la expresión postmoderna, en la cual, en tanto que es un híbrido. Pero bueno, ahí lo dejo y a partir de ahí, pues podemos hablar de lo que queráis. Bien, ahí podemos empezar las preguntas. Los que estáis, ¿se oye al público aquí ya que estamos? ¿Se nos oye? Sí. Pues puede empezar cualquiera. Yo tengo una propuesta. María va a hacer de cazabetes y con la cámara al hombro irá. Tengo una, a ver, parto de la base de que Casablanca es una de mis películas favoritas, por supuesto, que me sé diálogos de memoria y que cada vez que la veo me río muchísimo con sus toques cómicos y lloro cuando los oigo cantar la marsellesa, en fin, este tipo de cosas. Pero, por ser un poco puñetero, ¿no os da la sensación, que sé que no, igual a mí tampoco, pero aún así, de que lo que pone en marcha la posibilidad de que esos dos personajes, ese par del bromance, ¿vale? Esos dos coleguitas que se quieren tanto, que se respetan y que hacen las bromas, que es Claude Rains y Humphrey Bogart, lo que pone en marcha la posibilidad de que los dos caminen dentro de la niebla para fugarse de allí y seguramente unirse a la resistencia en eso que han nombrado, que a ver si Laszlo los va a poner a todos en marcha y nos va a liquidar aquí. ¿No os dais a entender que todo eso es posible una vez que el corazoncito herido e infantil de Bogart es reparado por la visita de Ilsa diciendo, oh Dios mío, yo no sé si debo quedarme contigo, con esa elipsis que no es elíptica, menos mal, porque el momento en que se abre la ventana y aparece, dices, como aparezca Ilsa con el pelo medio tocado. Pero eso no se podía hacer. Claro, claro, no, pero me refiero a eso, es decir, Bogart dice, vale, y ahora soy yo el que decide que esto se acaba. Y ahora ya vuelvo a ser ¡tarán! O sea, soy el niño enfurruñado porque me han dejado tirado o al colilla sin que me den ninguna explicación, pero ahora que has venido llorando y me pides por favor, yo sí que te quiero, ¿qué debo hacer? Venga, ahora ya está todo claro y ¡tarán! Super Bogart al ataque.
Nos da la sensación de que en el fondo tanto Rains como Bogart son dos personajes infantiles. Lo único que sí que es verdad que hace la película es andamiar el personaje, evidentemente, y creo que eso es uno de los milagros estos que decías tú, que bueno, son milagros, pero es decir, el andamiaje del personaje que no se da con Rains, es decir, la ayuda al matrimonio búlgaro, la solidaridad con los trabajadores del Ritz cuando se lo cierran y seguirán cobrando, no, pase lo que pase. La idea de que Sam va a quedarse con el 20% de lo que tal. La idea, todo esto, ¿no? Es decir, sí que nos van poniendo puntos de... En el fondo es un buen tío. Ha luchado con los buenos aquí, con los buenos allá. Pero hasta que no se saca de ahí, decir, has llorado por mí y podría quedarme contigo, pero... Y eso, no cabe la posibilidad de que detrás de ese arquetipo bogartiano, que me encanta, que ya te digo, como dice... No, incluso iba a parafrasear a Claude Rains, que decía, si fuera mujer y yo no estuviera por aquí, aunque yo estuviera por aquí, me quedaría con vos. Pero... Sí, ha habido lecturas de tipo homosexual. No, pero... ya que Sí. vas... Yo no creo que sea nada infantil. Es decir, a ver, yo lo que he intentado plantear, y eso es cómo dialécticamente están entrelazados las dos líneas narrativas y los dos arquetipos que sintetiza Bogart. En el sentido que, ¿por qué renunciar? Ellos están enamorados, perdona, y yo no creo que sea un despecho, decir, ahora te quedas ahí, ¿no? No como despecho, sino porque él toma el control del momento en que realiza el sacrificio de nuevo de superhéroe. Hombre, claro. Ten en cuenta que cuando va, básicamente la llama una prostituta. Es decir, él está ahí, él, vuelvo a decir, que tiene una herida abierta que tiene que cicatrizar y suturar. Y lo consigue cuando ella se humilla. Sí, pero él... Estoy pasando un poco, pero es que sí... No, pero lo que quiero decir que la pregunta es que, por ejemplo, en Tener o no tener, el Bogart se queda con la chica. Y hay unos paralelismos muy grandes que no hay tiempo para explicar. Entonces, aquí hay otro elemento fundamental, y es que el personaje, sobre todo en Casablanca, pero otros personajes encarnados por Bogart, sobre todo el detective del cine negro, son personajes solitarios, incapaces de crear un hogar. Son personajes errantes, por lo tanto, nunca pueden consumar la relación amorosa. Por ejemplo, en el caso de John Wayne, ¿qué hace John Wayne cuando mata a Liberty Balance y a escondidas, haciendo que se lleve a la chica y se lleve la gloria Jimmy Stewart? Lo que hace es quemar la casa, borracho, está borracho como una cuba, y va al rancho y quema la casa que estaba levantando para el hogar, que era digamos, la consumación de la relación con ella. Y el caso de los vientos de los años 20, lo mismo. Es un gángster que ha estado en la cúspide, en la época de la ley seca, en los años 20, y cuando está en pleno New Deal, las políticas rooseveltianas acabando con un tipo de gangsterismo, ¿no? El crimen organizado se reconvirtió, no vamos a dar aquí lecciones de historia, pero la figura de James Caine es anacrónica y tiene que morir, tiene que inmolarse para dar paso a otra etapa histórica. Y en este caso, el personaje de Bogart renuncia, se sacrifica en aras de todo lo que supone los valores del bando aliado, y se suma de nuevo a la causa que ya él, digamos, en la que ya había participado en las experiencias previas a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, a ver, cuando dicen que es un triángulo amoroso y están en el mismo nivel, es mentira. Es decir, en ningún momento de la película, es decir, la pasión es la de ellos. Se besan como
dentro del marco que permite el código Hayes, se besan como Dios. ¿Y qué es lo que hace el señor marido? Le besa continuamente la mejilla y ella no le da un beso ni por casualidad. Por lo tanto, esa idea de que no sabía con quién se iba a quedar, a nivel, digo, de la justificación de la línea narrativa amorosa. No estoy hablando de que se queda después con su marido, pero no por esas razones, sino porque forma parte del proyecto de su marido. Pero insisto, Rick sabe perfectamente quién es Laszlo. Cuando entra, ha oído hablar de él, porque se lo dice a Strasse. Pero no es hasta que Ilsa le dice, haz lo que quieras, ya está, lo que necesites. Soy vasto de tu decisión. En ese momento dice, ahora sí, venga, vamos a tirar para adelante. Ahora dejo de ser un borracho resentido que te llama prostituta y empiezo a ser el héroe de la resistencia. Ese es un poquito el punto de decir, pues esos arquetipos un poquito de... Sí, sí. No hay infantilismo, hay una sensatez. Elaborar el plan que elabora no lo puede elaborar una Claro, persona. es un personaje reflexivo. Claro, pero deja de estar despechado cuando deja de estar despechado. Bueno, Pero su despecho ha durado... No. Si ella no hubiera aparecido por Casablanca, él ya está... No está curado, pero él habría seguido viviendo. Creo que la expresión humillar no... A mí me gustaría defender a mi amigo Rick contra mi otro amigo Rick. Y estamos planteando, creo, ¿A quién vas a defender? a Rick el de Casablanca. Bueno. Contra mi otro amigo Rick también. Estamos planteando tanto el gesto de Rick en Casablanca como el de Tom Donifon, ¿no? en El hombre que mató a Liberty Balance, como una especie de sacrificio. Y estoy de acuerdo solo a medias, porque entiendo que están sacrificando una vida, pero en aras de defender otra. Quiero decir, no están muriendo, no están renunciando a una vida. En ese sentido me gustaría plantear, o creo que podría servirnos, plantear el gesto de Rick, el gesto de Tom Donifon, como una defensa, más que un sacrificio, una defensa de la figura del outsider. Es decir, si es ideológica, porque me ha llamado la atención y me ha hecho preguntarme también en qué sentido puede ser ideológica Casablanca o El hombre que mató a Liberty Balance. Y es como, creo que es ideológica en el sentido en el que reivindica la importancia de carecer de ideología. Es decir, creo que está defendiendo la figura del outsider. Y me gusta, he fantaseado de alguna manera como lo haría Woody Allen, y he pensado que, porque cuando he dicho, ¿qué pasa después de, o sea, con Rick después de que se vaya Ilsa, ¿no? Y me ha gustado pensar que se convierte en el Uncle Ethan, en el tío Ethan de Centauros del Desierto. Es decir, que deliberadamente decide no decidir. Es decir, decide mantener una posición neutral y reivindicar la figura del outsider como de vital importancia para una sociedad, ¿no? Por ligarlo con el tema de nuestro curso, la figura del filósofo. Es decir, la figura del que es capaz de mantenerse al margen de la sociedad, precisamente, bueno, no para mantener la sociedad, pero la sociedad sale beneficiada con la preservación de esa figura del outsider, de quien es capaz de pensar también desde fuera. En el fondo es el gesto de Rick, ¿no? Dice, bueno, yo estoy enamorado, pero ¿qué sería mejor hacer desde un punto de vista, ¿no? Sale de sí mismo en ese sentido. Es un outsider en el mejor sentido, creo. En el sentido, y lo que lo que me gustaría de alguna forma aclarar o comentar aquí, o dejar de alguna manera constatado, es esto, que es un sacrificio, pero no, es también una reivindicación muy profunda y muy digna de la figura del outsider. Es decir, del Uncle Ethan, que al final de la película deliberadamente dice, sí, ahí está el hogar, pero mi lugar es otro sitio. Pero yo creo que, a ver, ¿verdad? Lo veo plausible. Más que no son outsider, él se compromete y finalmente se va con el prefecto de policía y se supone que va a luchar, por lo tanto no está fuera de la sociedad. Lo que pasa es que hay siempre en esos personajes, son solitarios, la gente no pueden consumar la relación amorosa, no pueden construir un hogar, porque son personajes que son, como el caso de Donifan, son titanes que están al servicio, en un momento se ponen al servicio de la sociedad. Fijaros que entre la dialéctica que se establece tanto en la película de Ford como en Casablanca es la dialéctica entre barbarie y civilización. Y los dos, barbarie, nazismo es la barbarie. La civilización es lo que representan
el bando aliado. En el caso de la película de Ford, la barbarie es el viejo y el salvaje oeste, y la civilización es Jimmy Stewart. ¿Y qué hace? Que él, contándole lo que le ha pasado, le obliga a tomar a Jimmy Stewart el camino de ir a Washington como senador y representante de ese estado o de ese territorio que se va a convertir en estado. Es decir, ellos se quedan al margen por anacronismo, como es el caso de James Cain o el caso de Oliphant, porque forman parte del pasado y contribuyen a la creación y a la construcción del futuro, en este caso. Bien, desde una posición reivindicada, es decir, de outsider, de solitario, de titán, que, digamos, no puede partir, que ayuda a construir el edificio, en este caso civilizatorio, pero no puede quedarse en él. Y en el caso de John Wayne, de Cerro del Desierto, vuelve al desierto. Ha recompuesto a la familia, al hogar, al final, y él está excluido. Sí, outsider, un solitario, ¿vale? Pero sí se implica y sí que se compromete ideológicamente. ¿No? El caso de James Cain es clarísimo. En este caso él muere, mata a Bogart como representante del gangsterismo, él se autoinmola sabiendo que es una figura social que, digamos, que tiene que desaparecer. Digamos, para que sea sustituido esa figura que ha sido de éxito social en los años 20, en los años finales de los 30 ya no pinta nada, y quien pinta es el marido de la chica de la cual está enamorado, y que representa, es nada más ni menos que un fiscal de Roosevelt. Sí, pero los demócratas en este sentido, o los que se quedan al final con la chica, no son la última palabra, fíjate, de ninguna de las tres películas que has mencionado. En esta se va el avión y se queda en última instancia en la película, en nuestra película, no en la película de la ciudad, no en la película de la sociedad comprometida ideológicamente, sino en nuestra película, en la película que estamos viendo como espectadores, de alguna manera solitarios, ¿no? Humphrey Bogart en el caso de Casablanca. Anke Elizan en el caso de Central del Desierto. Acaba el hogar y lo último que vemos es a John Wayne yéndose. Que no estamos diciendo nada. Claro, no, lo digo, estoy diciendo, claro, a ver, el protagonismo lo tiene Bogart, lo tiene John Wayne, está clarísimo. La identificación es con ellos. Pero eso no quiere decir por qué, hay que preguntarse por qué acaban las películas como acaban, por qué nunca se queda con la chica. Cuando hay una línea, ¿por qué hay una línea narrativa amorosa? Podría no existir, podría estar el señor John Wayne en Liberty Balance simplemente pegándose contra Liberty Balance y ayudando a James Stewart, sin que hubiera la figura femenina. ¿Por qué siempre se construye un triángulo amoroso? Para justificar muchos de los elementos de ese personaje, para justificar, digamos, algunos elementos del arquetipo. Yo he dicho que para mí es siempre, es decir, Oliphant también es un personaje melodramático. Entonces, confluyen esas dos cosas. Lo que se impone es el lado, digamos, de héroe maduro, de acción, que interviene, digamos, conscientemente y que ayuda a lo que ayuda, pero para eso tiene que renunciar, digamos, hay un destino redentor. Se redime renunciando y sacrificándose de su historia amorosa en aras de otra cosa. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, está en esa película. Cuando has dicho al principio lo de la historia grande y la historia pequeña. Claro, la historia grande es la Guerra Mundial, los espías, etc. La historia pequeña, la historia de amor. Estamos muy en Casablanca. Claro, pero la historia que nos gana, preguntar, ¿Casablanca es una historia de espías? No. Casablanca es una historia de amor. Bueno, también es una historia policíaca, de espías, pero hay dos líneas narrativas. Lo que encaja en la película, creo yo, es la historia de amor. Y la gracia es el final, es la gracia de toda la película. Si no tendría la misma gracia, porque el amor triunfa. Aunque ella se marcha, el amor ha triunfado. Humphrey Bogart en París es feliz, feliz con ella. Los dos no tienen pasado. Cuando cuentan lo de las armas en España y en Etiopía, vive él, pues a ver, dice él, bien pagado en moscas. Él es feliz, se van a casar y se van a marchar. Resulta que en Casa Blanca se ha vuelto un cínico.
Es un cínico, porque es jefe de policía, todos los dos. Pero fijaos el jefe de policía cómo le tiene calado. Se lo dice 3 veces. Eres en el fondo un romántico. En el fondo eres un romántico. Lo de la búlgara, lo de la otra chica, lo que va a hacer al final. Bogart, ese papel de cínico que lo tiene los papeles de gánster, perdón, de detective privado, ¿no? Las películas de Chandler, los novelas, ¿no? Todas estas. Es el mismo tío duro que no deja ver lo que quiere. Claro, por supuesto, como has dicho, se redime. Para ella es feliz porque ha reconocido que ella le quería, ella le quiere a él. Pero ¿quién es el héroe de la película? ¿Laszlo o Bogart? Es Laszlo. Lo dice, me mataréis a mí, saldrán miles. Yo soy muy importante, ¿no? Él toca la marsellesa, él es el héroe. El héroe de la historia pequeña es Bogart. Y todos queremos que la chica se quede con Bogart. Y la gracia fenomenal para mí es que se redime, que ya no es el cínico, que ya se ha descubierto, que se va a hacer lo que sea con el otro, lo que sea, pero la chica se mancha, pero ella tiene el amor, nunca le quita la paz. Esa es la gracia de la paz. Y no veo nada infantil, Sí, quería abundar por el tema del final, de lo de que nos gustaría que se quedara con ella, pero no se queda. A ver, hablando del tema, enlazando con el enunciado del seminario, el tema de a favor de la vida. A ver, hay algo paradójico en Casablanca, muy paradójico. Por un lado, Michael Curtiz, y no es ninguna tontería, se dedica a hacer películas de aventuras previamente y tiene muy claro que existe un paralelismo entre la vida y la aventura, o que la vida es una aventura. Ir a la aventura es avanzar, movido por el viento de la vida. Moverse, actuar, es lo que hace Bogart. Y por otro lado, Bogart al final, como dice, renuncia a ese cinismo, es decir, es un caparazón. Lo que ha hecho es ha montado un caparazón para esconder su sentimentalidad, sus emociones, esa parte sensible que tiene, bajo esa máscara de dureza, de cinismo, etc. Pero al final, vuelve al final a mostrarse vitalista, reconciliado a través de su sacrificio, de su renuncia, se reconcilia con la vida, a pesar de lo que pesa la vida, a pesar de lo que pesa la vida, ese desengañoso amoroso, él vuelve a actuar, se reconcilia con ella. Por eso es ese final infeliz, desde el punto de vista de la trama amorosa, que es la resolución del triángulo amoroso, no nos provoca un amargor como espectadores, no nos provoca una... digamos que la contrapartida a ese supuesto final infeliz de amoroso es la exaltación absoluta, en este caso una exaltación de la amistad, por ejemplo. Y todo ello nos provoca, en esa especie de final no happy end en el sentido literal, una extraña felicidad. De hecho, vemos Casablanca. Mira, ayer, cuando la gente que estuvisteis, y primero enlazando con el tema de la mitología de la película, es decir, ayer se volvió a llenar la ciudad. Si yo pusiera todos los años 20 veces, eso se llenaría. Y la gente al final de la película aplaudió. Por lo tanto, no sales con mal cuerpo, a pesar de que no se han quedado la Bergman y el Bogart juntos. Por algo será, porque al final, que es lo normal, que se quede el chico con la chica. A ver cuántas películas, incluso de casi todos los géneros, confluyen, terminan en el happy end amoroso. Aquí no, pero no nos sentimos frustrados ni decepcionados. Salimos contentos porque se ha hecho lo que se debía hacer. Y en este caso, a lo mejor es una expresión muy antigua, el deber antes de la devoción, pues es que... Y él ha hecho lo que tenía que hacer como personaje arquetípico que es del cine clásico, del cine, de los géneros de acción. Y ha dejado de lado ese lado melodramático que le hacía llorar metafóricamente, que le hacía emborracharse, y vuelve al mundo de la aventura, a reconciliarse consigo mismo y a reivindicarse con su pasado. Eso es desde mi punto de vista. Y creo que no es nada, es decir, en el fondo sí es un outsider, claro, el personaje que ayuda
a que la sociedad, el mundo, siga moviéndose, que siga la vida hacia adelante y él empujando como un titán, arrastrando a pesar de él mismo. Como dice, mi historia, la historia de nuestros tres es muy poca cosa comparado con lo que se ha montado en el mundo. Ahí, por enlazar, porque he dicho que todas las películas que vamos a ver están unidas. Ahora que tengo delante a alguien que sabe de verdad, ¿no? Hay una omisión en Casablanca que siempre me ha llamado la atención. Es el personaje de Marcel Dalí. Y es una omisión a todos los niveles. Primero, el nombre de Marcel Dalí no sale en los créditos. Bogart no lo menciona cuando le entrega Riggs a Ferrari, al gordo Ferrari, ¿no? Menciona a Abdul, Kadir Sacha, por supuesto a Sam, pero del croupier, que es el elemento central de la sala de juego, ni una palabra. Es un personaje que está ausente. Y además sabemos que Marcel Dalí es el que le había dicho a Curtiz la escena que nos conmueve a todos, porque es una escena de la gran ilusión de Renoir. Marcel Dalí es el elemento que vincula esta película con la película francesa, que no se puede ver en ningún sitio porque la película ha quedado fuera de juego. Nadie podía ver la gran ilusión. Yo me llevé cierta desilusión cuando vi la gran ilusión después de ver Casablanca y dije, la escena que más me hace llorar no es de Curtiz, no es de Casablanca, es una escena de Renoir. Y es Marcel Dalí el que se da. ¿Por qué toda esta omisión sobre este personaje fantástico, que es el que vincula a Bogart, a Rick y a Renaud? ¿Por qué no aparece en los créditos? Un actor de la categoría de Marcel Dalí, que era el actor principal del cine francés, relegado aquí a una especie de parodia de sí mismo, incluso en sus gestos, el hecho de que lo hagan francés. Es una autoparodia, un homenaje al cine francés. Hay que decir que todo lo que tiene que ver con Francia en esta película es de una ambigüedad tremenda. Tremenda. Voy a mencionar dos casos. En una ocasión yo dije que la resistencia no existió, que solamente existía en Casablanca. Que sabemos que Jean-Paul Sartre tomaba copas con los generales nazis en París. Quiero decir, hay que saber cómo tomaba copas con Carl Schmitt y con Ernst Junger en el Ritz. En cambio, aquí está claro que existe una resistencia. Pero luego no es exactamente un outsider. Estos tipos se van a luchar con De Gaulle a las tropas de la Francia libre. Es decir, en la película hay una cuestión implícita de barbarie y civilización. Es que Francia es la barbarie. Francia es el colonialismo, Francia es el imperio, Francia es... Casablanca es una colonia. Es una colonia. Hay muchas El ambigüedades. personaje francés, además es muy ambiguo. Es decir, hay que situarlo histórico. Respecto al actor, Lo que más me preocupa es no sé si esta elipsis sobre Marcel Dalí, que a mí siempre me ha admirado como uno de los gestos más puramente cinemáticos de Casablanca. Son todos refugiados, pero has dicho, había 34 nacionalidades, pero hay algunos, bueno, la muchacha es la mujer de Dalí. Es la que nos hace, es la que rompe el corazón cuando canta la Marsellesa. Hasta que no oímos la voz de ella, no se nos rompe el corazón, ¿no? No se nos rompe el corazón con la orquesta, porque no seríamos así, pero cuando oímos su voz, porque ha estado hace un momento con un nazi, cuando oímos su voz comprendemos todo, ¿no? Pero ¿por qué ese silencio sobre la inspiración de la película, sobre el sentido de la película y sobre el personaje de Dalí? Que es inmenso. Pero, ¿sabes? Es que no he encontrado nada en ninguna parte sobre esto. Mira que he leído cosas de Casablanca. Sí. Nadie menciona la omisión. Claro, se menciona muchísimo más a gente a Claude Rains, porque es un personaje, pero a Conrad Veidt, que es el comandante Strasser, porque es un alemán antinazi totalmente exiliado, y concretamente también a Paul Enright, que es, a Conrad Veidt, que es, ¿cuál es el personaje de Gabinete de Caligari? Que es que ahora... Y Peter Lorre, que es el que... Sí, claro. Yo creo que se le da más importancia a los personajes, a los alemanes, es decir, los actores alemanes, que en este caso el actor francés. Pero hay muchos actores franceses. Sí, hay muchos actores, pero... Este no es un actor francés. Dalí es el actor francés, prácticamente hasta... Yo no, como no he leído nada, es decir, respecto al tema del casting de los secundarios, es verdad que no hay referencias a él. Pero es que no sale. Ni siquiera los títulos de crédito. Pero la escena central es de la gran ilusión. Sí, lo que sí que sé es que fue Dalí el que le dijo a Curtiz, vamos a incluir esta escena
porque la película de Renoir no se podía ver en ninguna parte. No hay nada al respecto, yo no he encontrado ninguna información de por qué se omite. Yo siempre lo he interpretado de una manera... Es decir, todo lo que tiene que ver con Francia en esta película está manchado. Pues es que curiosamente está manchado porque además hay una especie de... A ver... La figura más manchada, yo quiero decir, hemos hablado al final, pero el final de la película está a punto de ser otro porque todos se han traicionado hasta el final. Todos. El capitán Renault llama a Strasser. Por teléfono. El hecho de que no se peguen un tiro antes es pura suerte. El tema de lo curioso es, por un lado, al principio de la película aparece eso de un cartel, ahí, un mural en la pared de Pétain diciendo las promesas y las promesas se cumplen y de los otros. Bajo eso matan de forma descarada a un refugiado que está huyendo. Y después hay... Lo matan los franceses. Claro, no, los franceses, los franceses. Y por otro lado, irónicamente, es decir, eso es una ironía cruel, es decir, que bajo esa frase del régimen de Vichy, de Pétain, que era un colaboracionista absoluto con los nazis, por mucho que fuera supuestamente la Francia libre no ocupada. Y es que en la película habría que diferenciar entre Francia libre y Francia ocupada. Porque, curiosamente, claro, la película se desarrolla durante el 42. En ese momento es territorio de Vichy. Territorio de Vichy, es decir, es espacio teóricamente neutral, no ocupado, está bajo el control del régimen de Vichy y por lo tanto representan los valores de Vichy, que son pues, el colonialismo puro y duro, la barbarie, matan a y la ironía es que después de esa secuencia donde finalmente acaba tiroteado y asesinado ese personaje que está huyendo, aparece también con un plano de descenso, lo de fraternité, igualité, el lema de la Revolución Francesa, y después abajo pone palais de justice. Es todo lo contrario de lo que representan todas esas declaraciones de principios de la Revolución. Y cuando ves palais de justice, lo que están haciendo han hecho una redada absolutamente indiscriminada y están entrando como borregos, empujándole al palais de justicia que tiene la famosa principio de la Revolución. Por lo tanto, ahí está clarísimamente la crítica a la posición francesa, a lo que representa Vichy. Porque resulta que cuando se estrena la película, es curioso, ya los aliados, a final del 42, los aliados desembarcan en el norte de África y se hacen con toda la zona de Argelia, de Marruecos. Por lo tanto, ya liberan realmente, ahora ya es territorio libre, no ocupado, sino libre, y por eso en la convención y que hay en Casablanca a principios del 43, que por cierto en muchos sitios hablan de que Stalin está, no, Stalin no está porque no quiere ir, se reúnen Churchill, Roosevelt y dos, que ahora no me acuerdo, otro general, está De Gaulle y otro de los grandes, digamos, representantes de la Francia libre que viven en Gran Bretaña. Y van, por lo tanto, ya digamos que curiosamente, en el año 43, cuando se estrena la película, lo que cuenta, ya ha habido cambios. Ya no es esa Francia que está representada en la película. Ahí ya está. Cuando al final de la película van en búsqueda a otros sitios de la África francesa, a liberar en nombre de De Gaulle y de la resistencia, cuando estrena la película ya De Gaulle ya controla, los aliados controlan Marruecos, Casablanca, y De Gaulle ya tiene un pie, puede ir. Si hubiera sido zona de Vichy, no podía haber pisado De Gaulle Marruecos y Casablanca en particular. Por tanto, la película incluso está tan contextualizada, está tan inscrita en las coordenadas históricas,
que incluso es un retrato, digamos, fotográfico de un momento determinado. Y desde luego te estoy también de acuerdo, digamos, que la redención, igual que se habla de redención del personaje de Bogart o gente, quien se redime de verdad es aunque sea inverosímil que de un momento a otro... De hecho, que a Renault lo fusilarían por colaboracionista. Por menos fusilaron la mitad de la Guardia Francesa. Pero bueno, en la ficción, aquí hay muchos milagros. Las conversiones como... hay un milagro y se convierte. Es decir, de llamar al Strasser a aceptar que Bogart lo mate y a decir que detengan a los sospechosos habituales y tire ya en ese gesto enfático, totalmente, incluso yo creo que desproporcionado y muy subrayado, de la botella con el agua Vichy, como diciendo, ala, Vichy a la mierda, perdón por la expresión, a la basura. Y ahora ya yo represento la Francia libre, así por arte de magia, ¿no? Pero bueno, esas son las leyes del artificio del clasicismo, que bajo el paraguas de la verisimilitud, etcétera, de la referencialidad a lo real, sin las reglas, pues, es decir, enmascaran lo que es el artificio, de hecho, que hay, porque la película no está llena de artificios y de trampas y de tal, pero nos la creemos todas. ¿Por qué? Porque está muy bien construida y sobre ese andamiaje no vemos la niebla, nos oculta todo. Bueno, si nos creemos que la abuela de los Gypsy Kings está tocando la guitarra de verdad, nos lo podemos creer todo, porque creo que ese es el punto más flojo de Casablanca, la señora que toca la guitarra de una forma terrible y parece que canta en español, como si fuera un Gypsy King. Es como decir, Dios mío. ¿Canta en español? Sí, canta en español. Pero toca la guitarra que sí que le sobra el máster. Pero lo curioso es fijaros que claro, sería... Digamos, más inverosímil es lo de los correos. Bueno, claro, pero eso es un magufín casi. Correos firmados por De Gaulle. ¿Y para quién se le ocurre que nadie pueda usarlos? Es lo más raro de toda la película. Casi es un magufín. Completamente. Es un magufín. Es un león metido en una caja. Es un magufín. Pero nos da Peter Lorre. Es increíble, su pequeña aparición me parece brutal. Personaje español, Ugarte. Pero, por ejemplo, claro, tenemos muchísimo tiempo para hacer ya algo, lo que llamamos un análisis fílmico textual, pero fijaos, al principio de la película, que he dicho que empieza con un collage de imágenes de archivo, documentales de archivo, y que sin solución de continuidad acaba con un momento de cámara donde ya vemos Casablanca, pero sigue la voz en off funcionando, están esperando, y curiosamente, desde el momento de esas imágenes documentales que inauguran la película y que dan paso al relato de ficción, se oyen tres tipos de música. Una francesa, la marsellesa, después, ya en el bar, es decir, en el café de Rix, Gershwin, y la otra que se me escapa es otra música de Estados Unidos, Francia. Hay una música árabe. Y una música árabe, perdón. Y una música, seguramente árabe de Marruecos. Es decir, fijaros, aún hay esos, es decir, Estados Unidos, que es la gente, por otro lado, no hemos hablado de Estados Unidos como tierra de promisión, Lisboa como última etapa, ahí hay Casablanca como lugar de transición, de tránsito, el RIC, el café como el lugar de encuentro, de refugio y, ojo, tierra de nadie. Es decir, pero está trabajado muchísimo. Y hay un elemento muy curioso en el flashback, que es la idea de, que ya lo dice, es decir, la historia de amor se va al traste por la guerra. Es decir, y curiosamente en ese flashback donde se desarrolla, donde se nos permite conocer la historia de amor, cómo nace y cómo se desarrolla la historia de amor entre ellos dos, está también utilizado por la realidad histórica, que hace que en un momento determinado introduzca, cuando dicen que los alemanes
van a llegar a París y van a ocupar París, hay imágenes también documentales de archivo del avance alemán por tierras francesas, como diciendo, la intrusión, la invasión, literalmente y metafóricamente, de la realidad histórica, que es la historia de ficción, que mediatiza, eso mediatiza la historia amorosa. Si no hubieran invadido los alemanes cuando ellos se conocen París, ¿qué nos hubiera dado, qué derroteros hubiera en esa historia? Por eso digo, curiosamente, es que utiliza imágenes de archivo documentales también en el flashback. Es decir, como apoyo a esa historia de ficción, como, digamos, dándole credibilidad, dándole una cierta pátina de veracidad, de que esto que estamos contando está en un contexto real, en un contexto, en este caso histórico, de la Segunda Guerra. Pero yo creo que la guerra desencadena la tragedia de la historia del amor. Aquí nunca ha habido guerra, no se hubiera conocido, y estaría con tu marido, nunca ha habido héroe, no ha pasado nada. La guerra, esa intrusión que tú dices, en todo caso, desencadena la tragedia. Bueno, desencadena la historia. No parte del marido herido. No, pero Ese marido no estaría herido. ya, sí, pero también, pero digo, la guerra es el detonante del relato, es lo que pone, digamos, la historia en marcha, está claro. No es una historia de amor. No, la guerra, todo, el relato, solo tiene sentido. A ver, si empieza con un McGuffin de Gaulle firmando unos salvoconductos, es porque están en guerra y él es un representante de la Francia libre y utiliza para salvar. Es decir, Casablanca es un lugar de refugio de miles de exiliados y de refugiados europeos que escapan de la barbarie nazi y que tienen a Casablanca como lugar de tránsito para llegar a la última etapa, a ese último, digamos, escala, que es Lisboa, que digamos que es el puerto libre que permite el salto a la tierra de promisión, que es Estados Unidos. Punto. Entonces, si no hubiera habido Segunda Guerra Mundial, esa historia no tiene ningún sentido. Lo importante es que todo está por eso decía lo de la dialéctica historia en pequeño, la historia de ficción, el universo ficcional y la historia como referente y contexto. Y eso es lo que hace que la película, si no... Pues yo voy a confesaros una cosa. Así es yo prefiero mil veces tener o no tener a Casablanca. De cada uno alimenta sus... Eso yo me quedo con tener o no tener. Con muchos, es decir, siendo Casablanca una película que me gusta mucho, que disfruto, pero cada uno, la cinefilia, la proyecta donde la proyecta. Yo, por ejemplo, prefiero tener o no tener. Que siendo películas con unos paralelismos pero clarísimos, muchísimas cosas idénticas, pero me quedo con Howard Hawks y no con Mike. Hay más preguntas. Yo no veo si hay en la pantalla alguien que... No, nadie con la mano levantada. Si alguien al otro lado de la pantalla puede utilizar, quiere formular cualquier pregunta. Estamos en el tiempo ya de... Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas... Solo quería decir una cosa, hablando de los géneros, es que alguien antes le hecho referencia, creo, a la comedia. Es decir, los hermanos Epstein, los guionistas, son los que le dan ese toque a veces cómico a través de esos brillantísimos. Cuando los diálogos son muy altisonantes, muy rimbombantes y los cursis, son una cagada. Lo siento, lo de la voz famosa, corazón y... Pero cuando son irónicos... Y son encantados. Sí, encantadores. Pero yo me quedo con toda la ironía que tienen en torno al personaje de Bogart y a la relación con los Brains. Y ahí son los maravillosos. Es decir, la idea del Carpe Diem, de cuando le dice ayer que hiciste, ayer fue hace mucho, estamos diciendo eso, ya se me ha olvidado, y mañana, yo no hago planes por adelantado. No hago planes por adelantado. Entonces, claro, diálogos de ese calibre es lo que, para mí, por ejemplo, y es el lado, digamos, de comedia que tiene, humorístico, tal, incluso a veces de un poco de autoparodia.
Por cierto, ya que decías que el papel de los franceses queda, el de los italianos es, bueno, aquello es de principio a fin, incluso ese diálogo que están manteniendo en francés de los italianos en Grecia, madre mía, hasta los griegos les han dado pa'l pelo. Bueno, increíble, sí. Sí, bueno, son siervos de los nazis y quedan muy mal parados. Es que esa era la imagen del año 42-43 Claro. que daba Italia. Ya Claro. había perdido ya Bueno, Etiopía y Abisinia, que donde había estado Boga. es el ejemplo clarísimo, permitidme esa referencia al gran dictador, que aunque Chaplin, la parodia de Mussolini es mucho más bestial que la de Hitler, es mucho más bestial. A Hitler lo que pinta, pero no es imbécil. A Mussolini lo pinta como un payaso absoluto. Es la diferencia. Es decir, en ese momento la imagen es de Mussolini, el régimen de Mussolini como personaje y los italianos son todo una caricatura absoluta al servicio de... Es decir, es la caricatura totalitaria de la barbarie y de la bestia nazi, digamos, en el lado caricaturesco. Y aquí está muy bien dibujado. Pues nada, muchísimas gracias. Podemos decir que es el inicio de una hermosa amistad.